Buenas noches. Estamos en una semana que es juzgada decisiva para el curso de acción que tomará la Argentina y el gobierno nacional. Coinciden la visita del Fondo Monetario Internacional, las secuelas del Persaltum que adoptó la Corte Suprema, la situación crítica en materia financiera y la escasa repercusión que ha tenido entre sus destinatarios las medidas que presentó Martín Guzmán el último jueves. La falta de credibilidad se señala como una de las claves para entender la disparada del dólar y también las continuas idas y venidas que experimentan las políticas públicas, donde se despliegan tácticas que a veces no necesariamente son coherentes entre sí. Hay ministros que no aparecen, hay otros que de alguna manera privilegian sus diferencias, hay otros que tal vez estén pensando en no quedar demasiado expuestos a futuro. La situación es compleja y así lo ha entendido el Comité Nacional del Partido Justicialista, que decidió organizar una celebración virtual del 17 de octubre y también ofrecerle la presidencia a Alberto Fernández. Una manera de fortalecerlo, de tratar de darle un respaldo adicional, ya que se lo nota cada vez más en solitario. Esta decisión ha generado controversia, generó controversia el 17 de octubre virtual, generó controversia el ofrecimiento que realizó el espacio de las autoridades del PJ al presidente. De alguna manera, la sociedad está en estado deliberativo. Hay que definir un rumbo, hay que hacer los cambios, aunque duelan, hay que tratar de reposicionarse respecto a lo que vendrá. En el programa de esta noche vamos a dialogar con alguien que está participando activamente en la organización del 17 de octubre virtual y que respalda este apoyo y esta candidatura excluyente de Alberto Fernández, como es Oscar Cacho Cuartango, el referente de la agrupación Descartes. También le daremos lugar a los críticos. En este caso será Santiago Cuño, quien tiene una visión crítica que ha sostenido durante los últimos meses y que ahora se ha profundizado a partir de la coyuntura actual y esas determinaciones que ha tomado el órgano mayor partidario. Finalmente, para no olvidarlo de otras cuestiones que forman parte de nuestra realidad y que a veces se invisibilizan, Susana Rey nos hablará de la situación de la educación especial en nuestro país. También tendremos mi editorial y de alguna manera así trataremos de empezar a iluminar, a generar insumos para pensar el futuro en una Argentina que afronta una de sus horas muy críticas. Como siempre, los miércoles a las 22, aquí, en Transición. Y ahora en Transición estamos en comunicación con Susana Rey, que es la presidenta de la Fundación Infancias. En el marco de la pandemia han aparecido una serie de necesidades, de realidades un tanto invisibilizadas, y una de ellas es la de la educación especial. Por eso, bueno, consultamos a Susana, que es una muy reconocida experta además en estas problemáticas, para que nos cuente un poco qué fue lo que pasó con la pandemia y estos sectores minoritarios de la sociedad que requieren de una preocupación especial, pero que no siempre están en la consideración pública. Sí, la verdad que dentro de lo que es el contexto de la difusión de hechos que han ocurrido dentro de lo que es el marco de la pandemia, que ya es una situación absolutamente atípica y que nunca nadie se hubiera preparado para esto, en fin, todas esas situaciones que hicieron que nos inventemos mecanismos para poder sobrellevar este proceso.
La verdad que la educación especial y la discapacidad en general quedó un poco tapada por otras realidades que también son importantes, pero que esta lo es también. Entonces, por eso agradezco a la producción que tiene esa sensibilidad de poder visualizar otras realidades, porque también eso hace a que nosotros podamos ir reubicando la opinión pública respecto de esto, ¿no? Y en relación a eso, me parece que el tema de la educación especial ha dado un amplio ejemplo de lo que es cómo seguir educando de forma especial a nuestros alumnos con discapacidades, y qué pasó con ellos. Si usted quiere, yo empiezo a contarles qué pasó. Con todo gusto. Bueno, en realidad nosotras tuvimos que reinventar, nosotros tenemos un instituto muy grande en la ciudad de Buenos Aires, y de un día para otro no hubo más presencialidad, no hubo más alumnos en la escuela preparada ya a las 2 primeras semanas de clase, ya estaban todas las planificaciones listas para arrancar las clases, y de repente de un día para otro se cortó. Entonces la escuela armó un montón de, digamos, de dispositivos que permitieran que los chicos pudieran estar conectados con la escuela, como por ejemplo los Zoom, o las videollamadas, o todo lo que eran las tareas impresas y mandadas por los transportistas, porque de alguna forma teníamos que seguir ese proceso. Los chicos en general, y sobre todo en el marco de lo que es la edad de los adolescentes, están muy habituados a virtualizar todo. Ellos están muy acostumbrados a Internet. Nuestros alumnos también, por suerte, tienen esa conectividad, digamos, que produce lo que es digamos, la comunicación virtual, cosa que para nuestra generación fue todo un aprendizaje hacerlo. En ese sentido, nuestros alumnos, la gran mayoría, pudo seguir aprendiendo. Yo discrepo con quien dice, fue un año perdido. Yo no creo que haya sido perdido para nada. Por supuesto, de una forma muy particular, hay una cosa que sí se perdió, que es el contacto personal de los alumnos con los compañeros, con los maestros, con los profesionales que lo asistían o que lo asisten en forma virtual. Entonces, me parece como que de ninguna manera fue un año perdido. Creo que el mundo aprendió otra forma de estar, y que si no hubiéramos atravesado, había muchísimas, digamos, cuestiones que venían de la mano del cambio de la educación, para hacer atractivo a los alumnos, no solo de educación especial, sino a los alumnos comunes, cómo atraer a los chicos a la escuela. Y me parece que esto fue una oportunidad que a los tortazos, a la fuerza, tuvimos que aprender. La educación cambió, y tal vez esta modalidad que hoy tenemos haya llegado para quedarse, porque me parece que el día que, si Dios quiere, volvamos a lo presencial, me parece que esta es otra herramienta de los docentes y de la educación en general, que permita hacer un acercamiento de una forma más actual con los chicos, no con el lápiz y el papel que hacíamos nosotros, o que teníamos el cuadernillo solamente. Entonces a mí me parece que sumó, que por supuesto fue con un sufrimiento muy, muy intenso, muy grande, y el costo de muchas cosas que produjo esta cuarentena, que ya todo el mundo, ninguno de nosotros desconoce. Así que, Susana, te bueno, quería consultar algo, a ver si me podés aclarar. Porque en realidad sabemos que tenemos no sé cuál es el porcentaje de incidencia dentro de la población educativa en general que tienen los chicos que deben acudir a la enseñanza especial, pero también hay amplios segmentos que quedan excluidos de toda posibilidad de enseñanza, ¿no? Y no por la pandemia, sino que esto viene de arrastre. sí,
En realidad, nosotros dentro de lo que es la educación especial es un segmento de alumnos con discapacidades que pueden seguir un plan de estudio. Hay otras discapacidades, pero por ejemplo los hogares, los centros educativos terapéuticos y otras que están más vinculadas a la salud, digamos, vamos de aparte, ¿no? De la población, el 10% está considerada, el 10% de la población mundial, y en la Argentina el 10% del alumnado sufre algún tipo de discapacidad. Algunos pueden asistir a escuelas comunes integrados, otros recurren a la educación especial en planes de estudio que les permite, si ellos pueden, integrarse a la escuela común. Y otros quedan por fuera porque su nivel de discapacidad no les permite ingresar a un sistema educativo donde tengan que sumar, restar, hacer las 4 operaciones básicas, matemáticas, leer, escribir. Eso sería el objetivo principal de nuestros alumnos. Por supuesto, hay primaria, hay secundaria, hay posprimario, hay salida laboral, y cada uno va a llegar a la meta donde él pueda, no donde nosotros queremos, sino donde, por supuesto, la estimulación es a full, con profesores, con tratamientos, con, en algunos casos, tratamientos medicamentosos, según la patología que cada uno traiga, pero eso se va trabajando uno por uno, el diagnóstico es individual. Claro, Entonces, en en lugar base a eso, de adaptar al niño a un plan preestablecido, aquí lo que tenemos es lo inverso, es decir, adaptar el plan a las capacidades de cada uno. sí, mire, Alberto, la verdad que nosotros bregamos por el tema de integrar. Hay toda una leyenda negra respecto de la educación especial donde se dice que, por esto que está diciendo usted, que la escuela especial segrega, que la escuela especial es una isla dentro del contexto de los alumnos en general, del alumnado, y a mí me parece que hay un desconocimiento, por eso Claro. esta visibilidad es necesaria, porque nuestros alumnos, mientras que nuestros alumnos con discapacidad, por supuesto, dentro de una escuela común, están todo el tiempo con una maestra integradora que les sirve de interlocución frente al resto de los compañeros y a los contenidos curriculares. En nuestra escuela no hay maestros integradores, los chicos son uno más dentro de su grupo, de acuerdo a sus características y dentro de su franja etaria, o sea que un alumno que puede empezar integrado en una escuela común, llega a 7º grado, no tiene los contenidos, y esto se lo digo con conocimiento de causa, porque las últimas admisiones o entrevistas de admisión que hemos realizado son chicos de 12, 13 o 14 años, que tienen contenidos de 3º o 4º grado, curriculares, y que además sus compañeros, ya en la época puberal o adolescente, empiezan a salir, se van al cine, se van al shopping, y ellos no van a poder por el momento eso, y no sabemos si no van a requerir toda la vida de un acompañamiento de adultos. ¿Me explico? Entonces queda, por un lado, la parte curricular y pedagógica estancada, y la parte social tampoco se cumple. Mientras que acá, digamos, lo que tratamos de hacer, digamos, yo estoy hablando de algunos alumnos, otros pueden ir a la escuela común y estar integrados regiamente, o sea, no es para todos los casos, pero en la mayoría de los que vuelven de la escuela común a especial, vienen por esto, porque no tienen amigos, porque los otros chicos tienen otras actividades, otras realidades. Claro. Entonces me parece que la elección de una escuela especial no debería en los chicos que sí tienen dificultades ser la última elección, sino consultar antes, asesorarse, recorrer escuelas, ver qué se hace dentro de las escuelas. No somos lugares de depósito donde los chicos no aprenden nada. Los chicos salen, mire, tenemos experiencia, nosotros tenemos la escuela hace 33 años. Tenemos experiencia de alumnos que han egresado de la escuela y han podido terminar una universidad,
como contadores públicos nacionales, que el otro día estaba haciendo el cálculo, que teníamos 2 alumnos que habían comenzado en nuestra escuela, habían hecho todo un tratamiento, un trabajo preliminar, terminaron el secundario en escuela común y después pudieron acceder a la universidad. Y tenemos otros alumnos que no tienen ese destino, pero tienen una alfabetización posible y un entrenamiento para realizar oficios y tareas laborales que le permiten insertarse socialmente. O sea que el objetivo de la educación, de cualquier rama y modalidad de la educación, es aprender contenidos y hacer amigos. Hasta ahí vamos, ¿no? Sí, sí. O sea, uno va a la escuela o manda a su hijo a la escuela para que tenga amigos y para que aprenda. Y el objetivo de la educación especial también es el mismo. De una forma particular, tenemos muy pocos alumnos por grupo, a cargo de los grupos hay profesores especiales, un gabinete que trabaja todo el tiempo acompañando eso. Entonces, todas esas cosas me parecen que hay que resaltarlas, porque si no queda como que la educación especial sería el último recurso que uno pudiera tener. Y a veces los chicos transitan la educación especial y después, según sus capacidades, van a la escuela común, pero con una formación ya, ¿me explico? Perfectamente. La única batalla perdida es la que se abandona, ¿no, Susana? Por supuesto, pero por supuesto, porque los chicos, o sea, nosotros no tenemos la respuesta de nuestros hijos, ni de nuestros alumnos. La respuesta la tienen ellos y de repente un día, digamos, aparecen un montón de cosas, de situaciones que los hacen empezar a crecer de otra manera. Entonces, por eso uno trabaja sobre la parte orgánica, uno trabaja sobre la parte emocional, uno trabaja sobre la parte genética, que también, por supuesto, son complicaciones orgánicas, pero mayormente, digamos, de acuerdo al diagnóstico, hay un trabajo de salud y de educación que va acompañando para cumplir con esos objetivos, que es insertarlos en la vida más allá de la escuela y la familia. Digamos, ese es el objetivo que tiene la educación en general y es el nuestro también. Susana Re, te agradezco mucho la comunicación y bueno, continuaremos en contacto con esta problemática que también implica animarnos a pensar la educación en general desde otras bases. Por supuesto, Alberto, a disposición de ustedes y gracias por convocarme. Ha sido Susana Re, presidenta de la Fundación Infancias, esta noche en Transición. En pocos días más se celebrará un nuevo 17 de octubre. Este 17 de octubre va a ser sensiblemente diferente a otros por las restricciones en lo que tiene que ver con la movilidad, por la situación que atraviesa nuestra sociedad en el contexto de pandemia, pero también en el contexto de crisis marcada que se da en materia económica y social. El gobierno de Alberto Fernández asumió hace apenas 10 meses. Quedan 12 meses para la primera prueba electoral y evidentemente se ven algunos síntomas de agotamiento y no son pocos los que claman por la necesidad de reconfigurar el gabinete, de definir un plan político, económico sobre todo, de aquí en adelante. En líneas generales lo que se advierte es que el Frente de Todos, que nació como una alianza electoral, ha tenido dificultades para convertirse en una coalición de gobierno. En líneas generales se ven acciones que a veces parecen contraponerse entre sus funcionarios. Hay muchos ministros que no aparecen y esto ha llevado a Santiago Cafiero o al propio presidente a tratar de acicatearlos para que tomen una posición más decidida respecto de la administración de la que integran.
hay decisiones que tienen que ver con medidas económicas y financieras que parecen contraponerse. No parece haber sido una buena elección aceptar los consejos de Miguel Pese en términos de generar nuevos cargos sobre la compra de dólares, que no sirvieron de demasiado, pero que consiguieron hacer subir hasta arriba de los 150 pesos por unidad al dólar. Ha generado malestar social a la restricción en las compras. Esta decisión se tomó a sabiendas de que el ministro Martín Guzmán, que venía rodeado de un cierto reconocimiento, de un prestigio dentro al menos del ámbito del mercado y del propio gobierno por su arreglo de la deuda con los acreedores externos privados, quedara de alguna manera devaluado o ensombrecido a partir de haber sido privilegiado una opinión ajena a la suya en lo que tenía que ver con los cambios en la política de divisas. La semana pasada, hacia el cierre, se conocieron algunas novedades, algunas medidas que propuso el gobierno. La reducción en las retenciones, tanto en el agro como en la carne, la minería y demás, generaron la sensación de cierta ambigüedad, una especie de gusto a poco. O se confrontaba con el mercado, con estos sectores que habitualmente tratan de empujar hacia la devaluación, o de alguna manera se hubiera tomado una solución más drástica, quitando tal vez absolutamente las retenciones en lo inmediato como para generar mayores divisas en las arcas del Banco Central. La solución adoptada, por un lado, fue tomada como una expresión de debilidad. En simultáneo, cuando el ministro anticipaba estas medidas, Miguel Pese nuevamente anunció que el ritmo de la devaluación del peso con relación al dólar se iba a ir incrementando en las próximas jornadas. ¿Van a devaluar? Nos ofrecen 3 puntos menos en términos de pago de retenciones. Ese fue un poco el razonamiento que surge desde los sectores rurales y evidentemente, de alguna manera, para sus expectativas tiene gusto a poco. La brecha entre el dólar oficial y las distintas opciones financieras o el dólar blue se ha incrementado considerablemente y de este modo, con la sangría constante que las medidas de Pese no consiguieron frenar en términos de las existencias de divisas en las arcas del Banco Central, la situación se vuelve cada vez más compleja. Algunos reclaman cambios inmediatos en el gabinete, otros reclaman un programa, otros reclaman definir una estrategia. En líneas generales, lo que se advierte es que se está operando sobre la coyuntura, pero que de alguna manera estas operaciones concretas no tienen continuidad en una especie de constante recálculo que lleva adelante el gobierno nacional. Advirtiendo esta falta de credibilidad o limitada credibilidad que plantean los mercados y advirtiendo cierto debilitamiento en la figura del presidente Alberto Fernández, que de todas maneras se encuentra bastante alto en las encuestas y bastante por encima de lo que fueron los votos que lo llevaron a la presidencia, es que el Comité Nacional del Partido Justicialista tomó 2 decisiones. La primera, la celebración virtual del 17 de octubre. La segunda, el hecho de ofrecerle la presidencia a Alberto Fernández, la presidencia partidaria. Quien lo hizo fue el titular actual, el exgobernador Gioja, con mandato vencido en el partido. Y recibió en general un respaldo de las autoridades partidarias, a excepción de Alberto Rodríguez A, que planteó que no solo no se había implementado un programa peronista, sino que además se había fallado al no poder definir un programa para el Frente de Todos antes del acceso al gobierno. Y que muchas de las consignas que habían convocado los votos, como fuera el Fondo Monetario o el hecho de tener una política más dura respecto de los sectores especuladores o agroexportadores, o fomentar la participación interna, no se habían cumplido.
La decisión de las autoridades del PJ tiene que ver con un dilema, que es el hecho de si un partido debe expresar la voluntad de las mayorías o si un partido, como el caso del justicialismo, debe convertirse en sostén de un gobierno que necesita desesperadamente de respaldos. La apertura de un proceso electoral hubiera significado tal vez un momento de debate público, de congreso, de cabildo abierto en el contexto de la sociedad, y hubieran quizá emergido críticas o disidencias respecto tanto del desempeño de las autoridades partidarias como de las autoridades nacionales. Tal vez de la crítica hubieran surgido grandes soluciones, o por lo menos se hubiera visorado un programa de acción. El hecho de clausurar las elecciones o reducirlas a una lista única puede servir como para fortalecer la figura del presidente Alberto Fernández, pero también puede generar diferencias intrínsecas dentro de un partido que hace mucho tiempo que no elige, que no convoca la voluntad popular de sus afiliados o de la sociedad en conjunto para elegir a sus autoridades. El dilema es complejo, porque en realidad creo que aquí lo que ha privilegiado ese Consejo Nacional es el apoyo, el respaldo a la institucionalidad en el plano nacional, pero de alguna manera este respaldo se da a partir de acallar voces disidentes o de no dar lugar a la expresión de las diferencias. El éxito de la decisión tomada lo va a dar simplemente el transcurso del tiempo, ese fabuloso ordenador que pone cada cosa en su lugar. Tal vez esto signifique un recambio en lo que tiene que ver con la gestión de Alberto Fernández, un cambio en el gabinete, una definición más concreta en líneas de sus objetivos, de sus planes, de sus propuestas. Tal vez simplemente se limite a postergar definiciones más de fondo, que Alberto Fernández continúe en esta línea con el gabinete actual, con los cuestionamientos actuales, y en el caso de que no lo acompañe la fortuna, las autoridades partidarias y el partido en sí correrán la misma suerte que corre el presidente. De alguna manera, aunque no haya elecciones, hay en este momento una especie de cabildo abierto informal que se ha empezado a generar, no solo en torno de las determinaciones o la determinación del Consejo Nacional de celebrar el 17 de octubre de manera virtual, sino también de ofrecerle la presidencia a Alberto Fernández, cuando el propio Alberto Fernández señaló que era socialdemócrata, que era liberal de izquierda, y que sabía que estas declaraciones le iban a poner al peronismo en contra. El peronismo, por lo menos el Partido Justicialista, no se le puso en contra, sino que buscó un acercamiento. ¿Cuáles son los términos en los cuales se propone esta presidencia? ¿Se le dará carta blanca al presidente para actuar o a cambio se le requerirá una mayor participación en los gabinetes, en los espacios institucionales y también en el diálogo, en la discusión sobre las líneas que apuntan a futuro? Para algunos es una decisión sabia en términos de que el peronismo en general ha sido siempre el garante de la gobernabilidad y de los procesos de recuperación en la Argentina. Para otros constituye un error histórico el hecho de no convocar a la voluntad colectiva de los afiliados por el hecho simplemente de que de alguna manera las disidencias se podrían expresar a través de la fractura. Algunos tienen grandes expectativas en la posibilidad de recálculo del gobierno nacional. Otros plantean que de alguna manera lo que busca es dilatar un proceso de desintegración. Otros imaginan un horizonte de asamblea legislativa. Todo esto dentro del propio peronismo. Desde afuera, desde los sectores que componen la oposición más radicalizada,
lo que se intenta llevar adelante es fundamentalmente un golpe. No un golpe clásico tal vez, con tanquetas, con uniformes en la calle, un golpe de mercado. Y por esta razón se insiste en que Sergio Massa habría de tomar la jefatura de gabinete, Máximo Kirchner se haría cargo entonces de la Cámara de Diputados y de este modo Cristina en senadores y Máximo en diputados de alguna manera marcarían o tratarían de marcar el pulso de la actividad legislativa de aquí en adelante. En este contexto confuso, cuando faltan aún un año o más de un año para las próximas elecciones parlamentarias de medio término, llega una nueva visita del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a plantear el fondo? ¿Qué programa presentará el gobierno? ¿Ese programa será aceptado por el Fondo Monetario o por el contrario terminaremos teniendo que aceptar a partir de las diferencias de la crisis interna, de las condiciones tan graves que afronta nuestra sociedad, el plan que quiera imponer el organismo internacional? Sabemos que el origen de la deuda podría haber sido cuestionado en su legitimidad, aunque de hecho así no funcionan las cosas en el orden internacional. Pero también sabemos que la pandemia ha generado un enrarecimiento del clima de las relaciones exteriores y de la geopolítica. Una vez más, Armenia parece ser el epicentro de un torrente de violencias que no sabemos hasta dónde llegará, cuáles serán sus límites. En el fondo, la elección de los Estados Unidos, con Trump aquejado de coronavirus y bastante devaluado, pero todavía con expectativas de renovar su mandato. La alternativa Biden no resulta demasiado atrayente para nadie. El conflicto entre China y los Estados Unidos avanza. De hecho, estamos definiendo un nuevo orden mundial. En ese nuevo orden mundial, la Argentina con muy poco, con deudas sociales, con deudas económicas, con inestabilidad a todo nivel, necesita reinventar su futuro. Reinventar su futuro en las condiciones más graves tal vez. Y esta es una empresa en la cual la principal responsabilidad está puesta en el gobierno nacional. De alguna manera, este respaldo a esta gestión y a estas decisiones es lo que está detrás de la definición del Consejo Nacional del Partido Justicialista. ¿Tendrá esa movilización del 17 de octubre una asistencia masiva de 1 o 2 millones de personas, como plantean los organizadores? En el caso de que efectivamente lo acompañe el éxito, ¿será tomado como una señal fáctica concreta de poder o será relativizado por su condición virtual? Hay otros sectores del peronismo que plantean movilizarse ese mismo 17 de octubre en calles, plazas, unidades básicas, clubes, centros culturales. ¿Cuál será el impacto que tendrán estas movilizaciones alternativas? De hecho, la ambigüedad, la postergación de las definiciones, es lo que se ha vuelto parte de nuestra realidad. Y así estamos. Y así seguiremos por un bastante tiempo en un país que sigue tratando de encontrar su futuro en transición. Se acerca el 17 de octubre, una fecha histórica en el peronismo, con toda su épica, su mito, sus realidades. Y para esta fecha tan especial, para esta celebración tan especial, en medio de un contexto que no hubiéramos querido ni esperado, el Consejo Nacional del Partido Justicialista dispuso una celebración muy especial con geolocalización, a distancia, online, y en la que se aspira a congregar a una participación inédita tal vez.
Para hablar al respecto estamos en comunicación con Oscar Cuartango, referente del movimiento Descartes. Cacho, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, contanos un poquito sobre la organización del evento. Bueno, yo creo que la decisión del Partido Justicialista Nacional, que preside José Luis Gioja, se compadece con las necesidades de preservar la salud de la población en vistas de la pandemia en la cual nos encontramos inmersos, ¿verdad? Y entonces, en lugar de movilizaciones físicas, se hace una movilización virtual o se convoca a una movilización virtual eh, intentando canalizar las inquietudes de la militancia, no solo peronistas, sino también de los sectores aliados en el frente que adhieren a la causa nacional y popular, ¿verdad? Eh, y en coherencia con los postulados del gobierno nacional a través de las palabras del presidente Alberto Fernández, en el sentido de que la única forma de combatir al coronavirus es el distanciamiento social y el encierro, la cuarentena. Y entonces, iniciar una movilización física implica correr muchos riesgos y en función de eso se ha adoptado este temperamento. Yo creo que va a ser muy auspicioso y por otro lado, los medios tecnológicos, la, la, los progresos tecnológicos, como el Zoom, el teletrabajo, se han visto solamente acelerados por la pandemia porque ya estaban siendo utilizados en forma medianamente eh, escasa y ha detonado esto. Pero ha detonado para quedarse, porque si bien tenemos algunas dificultades técnicas, las ventajas que ofrece son inconmensurables. Vos mismo participamos en un programa, en una actividad el sábado, que reunió militantes de Tierra del Fuego hasta Jujuy, y que no hubiera sido posible sin un alto costo y grandes riesgos en el medio de esta situación sanitaria que vivimos. De manera que me Cacho, permito el peronismo siempre sostener. se caracterizó por tener el control de las calles, el encuentro, el abrazo. Va a ser realmente muy extraño esto, ¿no? Claro, sí, sí, pero bueno, el peronismo también evoluciona en función de las circunstancias y también el peronismo es responsable de la salud de la población. En consecuencia, no tienen por qué incurrir en las irresponsabilidades que vienen adoptando algunos sectores fundamentalistas de la oposición, no todos, y en ese sentido yo creo que es prudente que vamos a tener una muy buena respuesta. Las redes sociales están haciendo la convocatoria, están llamando a la prudencia, a la no movilización física y estamos también propiciando que se conecte cada uno de los medios. Se aspira a que haya más de 1 millón de participantes, algunos son aún más ambiciosos. ¿Vos pensás que una participación de estas características, en el caso de que se logre, que yo no tengo dudas de eso, va a tener un impacto político de respaldo tal como el que se busca, o va a ser de alguna manera relativizada porque no está la presencia física en las calles? Mira, va a tener el impacto que se busca y va a ser relativizada por los medios dominantes de Ujú. comunicación. Eso no cabe ninguna duda. Es decir, la tendenciosidad de los medios dominantes es clara y no ofrece margen para la discusión. Pero de cualquier manera van a registrar el impacto y van a ver que el peronismo domina la situación, domina las calles y que todavía es mayoría. Al peronismo no, el Frente para Bueno, el Frente para la Victoria en su conjunto. sí, el Frente para Y todo. te cambio de tema.
También el Comité Nacional tomó la determinación de ofrecerle la presidencia del partido al presidente Alberto Fernández. ¿Qué opinión te merece esto? A mi criterio es una decisión acertada. Hay que ver si se generan los consensos necesarios. Yo creo que sí. Históricamente, el presidente del partido ha sido el presidente de la nación, de manera que no creo que ofrezca ninguna dificultad. Por otro lado, es un refuerzo al poder que tiene que tener el presidente de la República en estas épocas de crisis y de convulsión. Yo no puedo dejar de mencionar que el desafío que asumió Fernández en un país donde la crisis que dejó Cambiemos era una crisis cuasi terminal, con altos niveles de desocupación, recesión, inflación y una exorbitante deuda externa, se vio agravado o sobre llovido mojado, para utilizar una expresión popular, eh, por la pandemia, es decir, a la situación crítica se le agregó la pandemia que profundizó la crisis porque desactivó la poca actividad que había y en los cierres de negocios y de empresas hicieron que se profundizara la recesión. De cualquier manera, yo creo que la determinación que tomó el gobierno fue acertada porque priorizar el aspecto humano sobre los aspectos materiales. Incluso va en síntesis con el ideario peronista, los objetivos de la OIT, con la Organización Nacional de la Salud, la Internacional de la Salud, y por otro lado también no podemos omitir sobre una encíclica Fratelli Tutti, que ayer salió a publicidad, que la firmó el Papa Francisco antes de ayer, y que hace referencia explícita al tema, ¿no? Sí, realmente fue una encíclica sumamente importante donde hace un diagnóstico descarnado de la situación y convoca a la única solución posible, ¿no? A partir de un liderazgo universal. Cacho, te agradezco mucho la comunicación y estaremos en contacto. Pero con mucho gusto. Un Ha abrazo. sido Oscar Cuartango, referente del movimiento de Descartes, aquí en Transición. Llega un nuevo 17 de octubre en condiciones atípicas, condiciones que no hubiéramos querido ni hubiéramos esperado. De un lado la pandemia, del otro lado una situación nacional e internacional que marca un declive y una gran preocupación por el futuro. Estamos en contacto ahora con Santiago Cunio, quien ha venido sosteniendo una línea crítica respecto de la gestión del gobierno nacional y queríamos preguntarle cuál es su opinión sobre la decisión del Consejo Nacional del Partido Justicialista de convocar a este 17 de octubre virtual y de ofrecerle la presidencia del partido al presidente Alberto Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, primero yo no hago una descripción crítica del gobierno, hago una descripción acertada del gobierno, que es horrible, es un desastre, y lo categorizo en función de sus actividades, su gestión y sus resultados, que son horribles en todo sentido. Con lo cual, yo no creo que se pueda ser crítico del gobierno, no hay manera de no serlo, cada uno lo hará desde la perspectiva individual de su pensamiento, de su visión, de sus intereses, pero no hay absolutamente un solo argentino que pueda hacer un análisis que no sea críticamente malo de un gobierno que es horrible y es muy malo. Eso para definir la primera parte. La segunda parte, el Consejo del Partido no existe, son unos cachivaches que han secuestrado el Partido Justicialista,
lo tienen torturado, secuestrado, y hace muchos años que el partido ha dejado de ser lo que debe ser. Vivimos una vez más el desastre de haber pasado por una inevitable lista única, porque son los ataques ováricos de Cristina, que no permite la democracia interna del PJ. Para ella el PJ es un partido a secuestrar, es un partido al cual ella quiere matar, no es peronista, no lo siente, no lo vive, no lo es. Alguien que, digamos, se define como feminista no puede ser peronista nunca. El peronismo es un todo, es una doctrina, no contempla subconjuntos de pensamiento de pañuelos verdes. Con lo cual, si Cristina se considera una feminista y pro aborto, de peronista no tiene absolutamente nada. Y es absolutamente claro que quiere la defunción del Partido Justicialista y su doctrina, odia las 20 verdades, odia a Perón y se refugia en un evitismo absurdo, que es la actitud histórica del progresismo imbécil y del surdaje de San Telmo, de Cafetín, de Cerveza y de Maní, que como no se animan a mostrar su gorilismo antiperonista, tratan de disfrazarse atrás de Evita, como si Evita no hubiera sido la mejor soldado del general Perón, su gran compañera de vida y su mejor intérprete doctrinaria, con lo cual estamos frente a una situación que se repite y llega a poner punto final a la vida institucional de lo que fue el Partido Justicialista. Si el 17 de octubre se concreta este disparate absurdo de que una persona como Alberto Fernández, que es un unitario, es radical, es socialdemócrata y se definió como liberal de izquierda, asuma la presidencia del PJ, definitivamente debemos desafiliarnos todos los peronistas bien paridos de la Argentina y clausurar la Casa de Mateu para siempre, darla por terminada y entender que el peronismo es un movimiento y no un partido, y que este partido, como cualquier otro de esos partidos, como el partido Parte, que es el partido de Alberto Fernández, no nos pertenecen a los peronistas y no nos tiene que interesar su destino. Con lo cual, el consejo del partido es una manga de mamarrachos. Y Cristina no es peronista y Alberto tampoco. O sea que lo que pase el 17 de octubre será un papelón, un cachivache que correrá por cuenta de los absurdos que lo quieran hacer. Y por supuesto no habrá un solo peronista presente. Los peronistas no vamos a estar ahí, vamos a estar honrando la memoria del general Perón, lo vamos a estar haciendo en cada unidad básica, en cada fábrica, en cada puesto de trabajo, en donde nos toque, honrando la memoria de Perón y no por streaming. O sea, la memoria de Perón se defiende y se sostiene en la actividad pública, privada de los hombres que trabajan, porque como dijo el general, hay una sola clase de hombre y es el que trabaja. Cuando te dije crítica, no lo quise decir en sentido negativo, sino que la crítica puede ser constructiva, correctiva, de alguna manera marcar las diferencias. Y yo creo que tanto vos como Guillermo Moreno, por ejemplo, o el propio el otro día Alberto Rodríguez A, han marcado permanentemente puntos de vista divergentes, han anticipado situaciones que luego efectivamente se concretaron. Y a mí la verdad que, por un lado, entiendo que ese Consejo Nacional quiera respaldar a un presidente que se nota muy débil. Por el otro lado, me preocupa el hecho de que se postergue la consulta a la voluntad popular, como ha planteado Alberto Rodríguez A, por ejemplo. Mirá, yo no creo que el presidente necesite apoyo del Partido Justicialista, porque él necesita apoyo de los sectores que él representa, y esos son radicales y socialdemócratas, progresistas. Nosotros no podemos apoyar un gobierno que no es nuestro, con lo cual el Consejo del Partido, integrado por algunos intendentes que tienen mucho futuro y están confundidos y son víctimas del síndrome de Estocolmo, no tiene nada que ver con el peronismo. Nosotros no hay ni un solo peronista en este país que quiera apoyar este gobierno, porque este gobierno no es peronista, nos ha estafado, se ha constituido en una gigantesca estafa este gobierno hacia el pueblo argentino, y no hay ningún motivo para que el peronismo banque este gobierno. Nosotros tenemos que bancar la lucha de los trabajadores, que es la nuestra. Nuestro 17 de octubre tiene que ver con el empoderamiento de la clase obrera, la Constitución del 49, los derechos sociales, el salario, el aguinaldo, el derecho a las vacaciones, todo lo que este gobierno le robó a los trabajadores descaradamente, siguiendo y continuando una política de saqueo iniciada por Mauricio Macri, continuada por este gobierno, que es el quinto año macrista. Alberto Fernández no es ni más ni menos que otro Macri, es otro surgido, es el tercer gobierno radical, ¿no? Vendría a ser de la Rúa, Macri y Alberto Fernández. Con lo cual,
no tenemos nada que bancar. El peronismo no tiene por qué salir a bancar este mamarracho que tenemos del presidente. No nos une absolutamente nada con Alberto Fernández. Creo que la decisión también tuvo que ver con ese rum rum que empezó a circular respecto de la alternativa de una asamblea legislativa ante la imposibilidad de continuar o de generar credibilidad por parte de Alberto Fernández en el gobierno, que sostuvieron tanto compañeros del espacio del peronismo como incluso desde la propia oposición. Primero, la Asamblea Legislativa se produce únicamente frente a la imposibilidad de que la sucesión presidencial se cumpla. Con lo cual, obviamente, si Alberto se va, se tiene que ir Cristina, no hay ninguna duda. Hay que ver si Sergio Massa se quiere ir, y si finalmente no es ni la vicepresidenta, ni el presidente de la Cámara de Diputados, ni ninguno de los que está en el medio, vicepresidente primero del Senado y sucesivamente, le tocaría al presidente de la Corte, y si tampoco quiere, habría Asamblea Legislativa. Con lo cual, hablar de Asamblea Legislativa me parece una locura, porque la línea sucesoria alcanza y sobra para que alguien se haga cargo. Lo que me parece es que algunos ven o dan por terminado. Yo lo escuchaba a Luis Barrionuevo ayer a la noche decir en un programa en América que el presidente cambia o se va. Bueno, esa es la percepción general de la sociedad, que está más cerca de irse que de quedarse, pero eso no es culpa de nadie, no hay un planteo destituyente, ni mucho menos. Es la realidad, la gente lo siente. Y salvo que también quieran prohibir el sentimiento, porque como no son peronistas y no saben de qué se trata eso, la sociedad empieza a percibir que este gobierno está acabado, que está terminado. Y eso es responsabilidad única de Cristina Fernández y de Alberto Fernández. No hay otros responsables que no sean ellos de la sensación de fracaso, agonía y desesperanza del pueblo argentino, que votó al frente de todos esperando juzgar, juicio y castigo al macrismo, y se encontró con abrazos en la Casa Rosada, almuerzos con Manieto, vuelta al Fondo Monetario, arreglo con los buitres, con lo cual baja del salario, el aguinaldo en cuotas, la verdad, la suspensión sin plazo para la clase trabajadora, que es absolutamente anticonstitucional, la rebaja de jubilaciones, el aumento del pago de intereses por LELIQs. O sea, no hay absolutamente nada que una un peronista con este gobierno. Y lo que se sucede en estos términos de angustia, de sensación de final en vez de sensación de principio, obliga a que los cachivaches que tienen algo para defender de lo que se roban, o sea, esos que están ahí para luquear o ser carroneros de las víctimas de la sociedad que viven del Estado, tratan de sostener este presidente sin poder, sin agallas, sin coraje, sin pelotas, y a Cristina, que se transforma algo así como en la endosante del cheque sin fondo que nos hicieron firmar a todos, que es este gobierno, para tratar de seguir rajuneando algo sabiendo que esto se termina. Entonces, el 17 de octubre vas a tener a una manga de energúmenos que defienden sus intereses personales, provinciales o municipales, apoyando la presidencia del PJ para un socialdemócrata unitario radical, liberal de izquierda, según él, un oxomorón, y que realmente no tiene ningún sentido, salvo la estafa al pueblo argentino para un tiempo más, 3 meses más, 6 meses más. El gobierno está acabado. Roberto Navarro hace poco exigió un cambio de gabinete y planteó que había muchos miembros de este gabinete que en realidad estaban más asustados por las consecuencias de haber formado parte de este gobierno que comprometidos con llevar adelante un proyecto. Malamud, que precisamente no es peronista, planteó que era un gobierno con tácticas que se contraponían entre sí y sin estrategias. ¿De alguna manera vos pensás que hay posibilidad de un recambio, de un cambio de acción? ¿O efectivamente este es el rumbo adoptado y seguirá así en la medida en que los vientos lo acompañen? Mira, Navarro me decía a mí hace 1 año y medio atrás que el peronismo iba a perder las elecciones y su negocio era ser un periodista opositor. Ahora se dedica a robarle al Estado argentino millones de pesos en pauta que le bajan todos los días, y cuando no se la bajan grita un ratito para que se la vuelvan a poner. Y
no, su voz es absolutamente inmoral, o sea que no tiene validez periodística ni de opinión como para que yo la tome en serio. Lo que sí te puedo decir es que el gabinete es el segundo peor de la historia con el de Mauricio Macri. Aquel decía que era el mejor de los últimos 50 años, este sería el segundo mejor, con todo el sarcasmo del mundo, de los últimos 51 años. No creo que el gobierno tenga espacio para cambios de gabinete porque Cristina no tiene espacio para compartir el poder, tiene una visión personal de impunidad, no está defendiendo la patria ni nuestros intereses, sino su ego centralista y esa visión endogámica de la política de que todo pasa por su ombligo, y no se da cuenta que a muchos argentinos como yo nos importa 3 carajos lo que le pase a Cristina Kirchner o lo que sea de su vida. Nosotros somos peronistas, nuestra conducción son las 20 verdades, conducción política, y el teniente general Juan Domingo Perón. Y nosotros, a diferencia de ella, no nos hemos divorciado de Néstor Kirchner, ¿no? O sea, ella tiene un divorcio post-mortem de la figura de Néstor Kirchner porque Néstor Kirchner es demasiado peronista para Cristina. Cristina ha crecido en esta posición de soberbia personal, construyendo ampliación de derechos con el dinero que había juntado Néstor, que ella se encargó de dilapidar. Es una burra en economía, es una mujer que siente ese calor de enamoramiento de cuanto ganso se le cruza por el camino, como puede ser Guzmán o Kicillof o el propio Vudú en su momento. Y acá estamos, sus antojos ováricos nos trajeron hasta acá. La locura de esta mujer es muy grande. La Argentina necesita deshacerse de Cristina y de Macri políticamente para que ya no sean un estorbo en la reconstrucción de un futuro inmediato. Y el peronismo tiene que asirse de sus mejores hombres y mujeres con vocación de patria, darse cuenta que la República ha muerto, la República como modelo de administración es ni más ni menos que un envase lleno de corrupción y de corruptos que es la clase política que nos administra. Eso va desde Carrió hasta Cristina, desde Macri hasta Fernández, desde Página 12 hasta Clarín, desde Berbisky hasta La Nata, son lo mismo, son una víbora bicéfala, y debemos cortarle las 2 cabezas de una sola vez, salir de esta republiqueta bananera y pasar a una confederación argentina, de la cual nunca debimos haber salido, y el peronismo debe ser impulsor decidido de este modelo de administración confederal, devolviendo el poder a las provincias y buscando la unidad a partir del éxito, que hace tanto que extrañamos los argentinos, porque estamos con los mismos jugadores y técnicos que nos llevaron a perder los últimos 30 años de la Argentina, fracaso tras fracaso. Podemos destacar los 4 años de Néstor Kirchner como un recreo apasionante de este fracaso permanente que hemos vivido en democracia. Claro, uno puede preguntarse si de la Constitución del 53 finalmente podía emerger un modelo distinto en el largo plazo, ¿no? De hecho, de alguna manera la finalidad de Alberdi era generar algo muy parecido a esto. Nosotros somos la Constitución del 49 y somos confederales, con lo cual nosotros buscamos un Estado no republicano, sino confederal. Toda la caracterización neoliberal de esta Constitución, que es espantosa y con las modificaciones del 94 es más horrible todavía, solo sirven para garantizar el saqueo de la patria, el vaciamiento cultural, económico, social, político y religioso de los argentinos, basado en el deterioro, en la movilidad descendente, la falta de calidad educativa, la falta de calidad social y la búsqueda de terminar definitivamente con los mejores para tratar de igualar hacia abajo. De eso tenemos que salir como un laberinto, de los laberintos se sale por arriba, o sea que hay que terminar con esta visión horrible de constitución liberal para pasar a una constitución confederal que garantice la patria. No tenemos otra aspiración. Y en esta constitución berreta nadan y habitan hipopótamos como Carrió o salvajes como Cristina que creen que la patria les pertenece y que son seres especiales y distintos, casi como déspotas ilustrados, ¿no? Porque ella vive en Recoleta, es dueña de suntuosos hoteles, se viste caro y le gusta Louis Vuitton, pero habla de pueblo y de empoderamiento de los pobres, a los cuales no besa porque tiene miedo de ensuciarse. Con lo cual hay que terminar con la hipocresía de esta democracia berreta basada en la República para pasar a una democracia real, participativa y confederal. La última que te hago, todavía no han pasado 10 meses del gobierno de Alberto Fernández, queda un año
para las elecciones del año próximo. En el interín hay muchas dudas, muchas ambigüedades y hay muchos compañeros que, como vos, están organizando alternativas en términos de propuestas políticas. ¿Crees que estos compañeros, incluido vos también, repito, podrán articular un espacio común en vistas a estas elecciones? Tendremos que comernos un asado, sentarnos en una mesa y charlar. Nos une la amistad, nos une la vocación de patria, nos une el peronismo. Habrá que ver si somos capaces de poner actitudes individuales y lo tendremos que demostrar frente a la sociedad el año que viene. Yo he lanzado mi candidatura presidencial para el 2023, con lo cual seguramente me sentaré en la mesa con la vocación de colaborar a que hagamos lo mejor en todos los distritos para el año que viene, porque necesitamos un peronismo que se reagrupe sin que sean obstáculo para que esto se produzca situaciones de carácter personal. Después será la decisión del conjunto, que lamentablemente no puede surgir de una interna. Ojalá tuviéramos un padrón y sería lo más fácil del mundo. Para mí sería un placer ganar o perder frente a Guillermo Moreno o a cualquiera de los compañeros en una gigantesca interna que nos legitime a todos y que no tenga ni necesite de sentarnos a arreglar cosas. Lamentablemente, los mecanismos no están dados para que juguemos esas articulaciones, porque no se trata de inventar sellos de goma de partidos truchos hechos para una elección, sino de constituir padrones participativos con afiliados que realmente pertenezcan a la vida interna del partido, con lo cual seguramente el año que viene va a demandar de consensos, pero no de listas únicas, ¿eh? O sea, tenemos que ser capaces de mantener la individualidad, porque yo pienso en muchas cosas igual que Guillermo y en otras no, y no se trata de ir todos juntos y revueltos solo para tratar de oponernos a algo. Yo creo que tenemos que encontrar un mecanismo de interna entre nosotros que lamentablemente no tiene un padrón de afiliados, no llegamos a tiempo, no hay manera física. Aparte, este gobierno no sabemos cuándo se va, si dentro de un mes, dentro de 3, con lo cual no tenemos fechas tampoco para trabajar seriamente, para saber si se vota en octubre, en junio. Con lo cual, lo único que me gustaría a mí considerar con estos compañeros es que sí le demos la oportunidad a la gente de participar en una interna y que no seamos más de lo mismo y que no terminemos haciendo lo que criticamos del antojo déspota de esta señora vicepresidenta, que cree que ella tiene el poder omnímodo para decidir quién hace política en la Argentina y quién no. Hay que enseñarle a esta señora que nos importa un carajo lo que ella opine, y también tenemos que decirle a los nuestros que la única voz soberana es la del pueblo y que la gente tiene que elegir y que los dirigentes nos tenemos que poner a consideración de la gente. Dijiste algo y voy a repreguntarte, porque, a ver, vos dijiste, no sabemos si este gobierno duró un mes o 3 o lo que fuera. ¿Cómo imaginás el mes de diciembre? Caótico. Absolutamente caótico, pero no es diciembre por diciembre en sí mismo y su significancia o su simbología. Caótico es octubre, caótico va a ser noviembre y caótico va a ser diciembre. Este gobierno es caótico. Es un gobierno que está buscando $5.000 millones en cualquier lado para ver si llega a enero o febrero del año que viene, pensando en la liquidación de exportaciones, como si alguien realmente fuera a liquidar un solo grano en la Argentina si no devalúan la moneda. Este gobierno está terminado porque no entiende nada de economía, son burros, son malintencionados, no saben, no quieren, no pueden, con lo cual para mí el caos es sostenido. Hoy, mientras estoy hablando con vos, esto es un caos. Si no, salí a preguntarle a la gente cómo le va con sus tarjetas de crédito, sus comercios, sus pymes cerradas, el desempleo, la falta de apoyo del Estado para mantener el aparato productivo funcionando, la falta de imaginación para gestionar. No, la verdad es que veo diciembre caótico y veo octubre caótico, y mientras hablo con vos, esto es un caos. La Argentina es caótica. Y el único responsable es Cristina Fernández y Alberto Fernández. Y pero entonces, digamos, si las elecciones del año que viene están muy lejos y el caos está hoy mismo instalado en nuestras calles, ¿cuál es la manera de salir en lo inmediato para evitar una profundización de estas condiciones que tenemos hoy en día? Mira, el gobierno para mí es intrascendente. Empiezan a jugar
las organizaciones de las redes naturales de los argentinos. Hay que asociarse en un proyecto colectivo para superar esta crisis, que supera ampliamente este torpe gobierno, que es el 5º año de gobierno macrista. Este gobierno no es que recién empieza. Este gobierno tiene 5 años de antigüedad. Es la misma mierda que viene desde el 2015. Con lo cual, está agotado este gobierno porque ha seguido el mismo rumbo. Esto es lo mismo que le pasó a Fernando de la Rúa. De la Rúa pagó el agotamiento del modelo del 1 a 1 de una década. Entonces su gobierno a los 2 años era viejo, ya tenía 12 años, porque la política que encaró tenía 10 años de antigüedad. Este gobierno, que lleva 10 meses de gobierno y va a llegar al primer año, a fin de año, tiene 5 años de antigüedad, porque son las mismas políticas de Mauricio Macri, con lo cual no es un gobierno joven, es un gobierno terminado con 5 años de antigüedad que paga el costo del fracaso de 5 años. Santiago Cuño, te agradezco mucho este diálogo y bueno, seguiremos en contacto. Para mí es un placer, gracias por estar en contacto como siempre y convocar a todos los peronistas a la desafiliación masiva y absoluta del peronismo, del Partido Justicialista, si es que se concreta esta loca idea de que un socialdemócrata radical, unitario y liberal de izquierda quiera tener el tupé y el deshonor de ofender a Perón siendo presidente del PJ. Ha sido Santiago Cuño aquí en Transición. A lo largo del programa de hoy hemos visto posiciones contrapuestas respecto de la coyuntura actual, las maneras de salir adelante, evaluaciones muy diferentes respecto de la gestión presidencial y de las alternativas que se nos presentan. La Argentina está en un estado deliberativo, la Argentina debe recurrir al cirujano, cortar por lo sano y tratar de animarse a salir adelante. Por cierto, hay algunos sectores que encuentran en la crisis, en el empobrecimiento de la sociedad, el marco más adecuado para hacer sus negocios más pingües. También hemos visto cómo hay un segmento de nuestra sociedad que a veces olvidamos, que es el de la educación especial, de aquellos niños y jóvenes con capacidades diferentes y que merecen ser visualizados en el esfuerzo cotidiano que realizan ellos y los espacios de formación para tratar de reinsertarse dentro de nuestra sociedad. La Argentina es multifacética. En la Argentina tenemos puntos de vista, posiciones enfrentadas, pero tenemos un destino común. Y eso es lo que debemos privilegiar cada vez que tomamos alguna decisión. Así concluimos nuestro programa de hoy, de En Transición, discutiendo la nueva normalidad, una normalidad nueva que cada vez empieza a aparecer como más cercana. ¿Es la normalidad que nos gusta? ¿Es la que querríamos? Ojalá que encontremos el camino adecuado. Te espero el miércoles próximo a las 22 para seguir reflexionando, dialogando y disintiendo aquí en Transición. Chao.